en el Evangelio según Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta hora y vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle al Señor que se manifieste a través de esta palabra maravillosa. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Señor que Dios nos hable, que Dios le hable a una persona, a un amigo. Y bueno, manténgase en sintonía, manténgase ahí conectado. Usted que tiene un compromiso con Dios, manténgase conectado con el Señor. El que no tiene compromiso con Dios, correrá de un lado para el otro, de un culto para el otro culto, a ver si le sabe o no le sabe, pero el que tiene compromiso con Dios se estará ahí porque sabe a quién le sirve, a quién le pertenece, tiene un sentido de pertenencia y sabemos que le servimos a Dios, que amamos al Señor y que esa es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, nuestra esperanza. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la palabra bendita en esta hora. Te doy gracias por la obra del Espíritu Santo. Te doy gracias por la misericordia de Dios conmigo, porque un día me salvó, me rescató, me sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de una vida perdida a la vida admirable de Jesucristo el Señor. Oh Dios, permite que alguien oiga la palabra, la reciba y sea fortalecido, sea salvado, sea, oh Dios, libertado, sea sanado por el poder de la poderosa palabra del Señor Jesucristo. En esta hora yo invoco su santo nombre y te doy gracias, bendito Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a hablar de la obra que Cristo le encomendó a los apóstoles. La obra que Cristo nos encomendó. Porque no fue solamente para los apóstoles, sino fue para todos los que Dios ha llamado. La primera parte, quiero mirar este capítulo 10 así a grandes rasgos, no paso por paso, sino a grandes rasgos. La primera parte habla de la elección, o sea, del llamado. Dios, cuando nos llama para ser salvos, también nos hace otro llamado, si pudiéramos decirlo así. Es el llamado para dar testimonio, es el llamado para anunciar el evangelio. Y ser llamado para ser salvo es lo más grande que le pase a un ser humano. Pero ser llamado para predicar y para dar testimonio de la palabra del Señor y para llevar buenas nuevas es algo todavía más grande. Es un privilegio extraordinario que el Señor nos concede. Así que dice la Biblia aquí hablando de los apóstoles que fueron llamados de entre los discípulos. Los discípulos es todo aquel que se convierte en un seguidor del Señor, se le va a llamar discípulo. Y de esos que llegan al redil, de esos que empiezan a seguir a Cristo, entonces el Espíritu Santo pone, oiga, sepáreme a este, llámeme a aquel, póngame a este aquí, este tiene actitud para esto, este sirve para esto. Y Dios empieza a seleccionar de ese grupo de personas a alguien para darle una función y una tarea específica. Aquí dice la palabra que a los discípulos, a los 12 les dio una tarea específica, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y vienen luego los nombres de los 12 apóstoles. Ahora Jesús les da las instrucciones de Jesús para la misión. Viene el llamado del Señor, viene el llamado, pero viene entonces una delegación, son delegados para algo, son delegados
para cumplir una misión, pero en este cumplimiento de la misión hay unas instrucciones. Hay unas instrucciones. O sea que esto no es salir de cualquier manera. Hay que esperar que a uno le den instrucciones de lo que uno va a hacer. El discípulo, si usted se convierte en seguidor de Jesús, el Señor le va a guiar, el Señor lo va a llamar, pero el Señor le va a dar instrucciones, nos va a dar instrucciones. Y le dijo, la primera instrucción para los judíos en ese caso fue, por el camino de los gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Vea, el Señor tiene criterios, ¿no? A veces nosotros pensamos que no, que la misión se tiene que hacer y que uno tiene que salir. No, uno tiene que oír la instrucción de Dios primero. Para que la obra se realice como Dios quiere, hay que oír las instrucciones. Hay gente que quiere hacer la obra de Dios, que quiere hacerlo pero sin oír instrucciones, sin dejarse guiar. Y todo aquel que no se deja guiar, todo aquel que no se deja orientar, pues va a hacer algo que el Señor no lo mandó a hacer. La primera tarea de los discípulos fue ir ¿a quiénes? Sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera tarea entonces era ir a la casa de las ovejas perdidas. ¿Cuáles estaban perdidas? Las ovejas de Israel. Israel, que era la nación que supuestamente tenía a Dios, que gozaba de los privilegios y de las bendiciones de Dios, se encontraba como ovejas perdidas, o sea, no tenían rumbo, andaban divagando de un lado para otro y necesitaban un pastor, un orientador. Y el Señor le dijo a los discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Dios nos llama, se necesita para aquel que quiere predicar la palabra, para aquel que quiere hacer algo en la obra de Dios, porque hay gente que quiere servir a Dios, pero hay gente que no quiere oír las instrucciones de Dios. Yo tengo el llamado. ¿Cuánta gente tiene llamado? Eso es verdad. Tiene llamado para hacer una respectiva tarea, tiene un talento, tiene un don, pero necesita escuchar las instrucciones. A alguien Dios va a poner para dar instrucciones, pero si usted no las oye, entonces hará un trabajo, sí lo va a hacer, pero no va a hacer el trabajo que Dios quiere. Hay mucha gente haciendo lo que Dios no le ha mandado. Hay mucha gente gastando esfuerzos en lo que Dios no le ha puesto que haga. ¿Por qué? Porque hay que estar sujetos a un cuerpo, a una iglesia. Hay que estar dentro de una congregación, hay que pertenecer a alguien. Mi hermano y amigo, usted si se va a congregar en alguna parte, tiene que decidirse a dónde se va a congregar, tiene que buscar un lugar para congregarse y tener una membresía para que usted escuche direccionamiento. Porque si usted escucha un mensaje por aquí y otro por allá y otro por el otro lado, usted va a estar sin rumbo, no sabe qué hacer. Pero usted necesita tener a alguien ahí que le ministre, que le dirija, que le enseñe. Usted necesita vivir en una hermandad, en una fraternidad. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para oír la instrucción de Dios. Porque sin oír la instrucción de Dios, entonces uno va a leer la Biblia. Por eso hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Por eso se necesita alguien que predique la Biblia, alguien que enseñe la palabra, alguien que oriente a través de ella, porque eso nos va a guiar. Mire que aquí el Señor está dando las instrucciones. Si usted se lee el capítulo 10 de Mateo, léase. Yo lo invito, yo no lo voy a leer completo, pero le voy a dar algunos rasgos del capítulo para que usted sepa cuál es la misión, cómo es la misión, a quién es la misión, cuándo se hace la misión, porque la misión tiene tiempo, tiene momentos, tiene órdenes. El Señor tiene órdenes claras. Les dijo, bueno, vayan a las ovejas. ¿Qué les va a decir? Prediquen el reino de Dios.
¿De quién se tiene que hablar? Pues del Señor, de que Dios quiere establecer su gobierno. O sea, es el gobierno de Dios, porque como no está el gobierno de Dios en la vida de los hombres, se necesita entonces que esté, porque está el gobierno de las tinieblas, está el gobierno del mal, donde está el gobierno de Satán en el corazón del hombre, del enemigo. Entonces el enemigo le dice que haga lo que quiera, que no se sujete, que maldiga, que maltrate, que insulte, que dañe. Todo ese es el gobierno del mal. Y Dios quiere establecer el gobierno de Dios, porque en el gobierno de Dios saca el mal, saca la tiniebla, saca la oscuridad. El gobierno de Dios sana, restaura, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. El gobierno de Dios, donde se establece el reino de Dios, entonces hay promesas, hay bendiciones, hay promesa de ¿qué? De sanidad. Hay promesas de que Dios lo limpia. Hay promesas de ¿qué? De que aun si está muerto lo resucita Dios. Hay promesas de que si lo atormenta el enemigo, el maligno, el Señor lo reprende, porque el Señor le dijo, bueno, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos y echen fuera los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero también siguieron las instrucciones de Jesús, como era ese ministerio. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón. Vea, en este ministerio que el Señor les entregaba a los apóstoles, el más grande de todos los ministerios, el más grande de todos los cargos, tenía unas cositas bien particulares, y es, ¿cómo se va a ir alguien a una misión y le dicen, vea, no lleve plata, no lleve, si tienes dinero no lo lleves, si tienes ropa, si tienes una maleta con tu ropa, dice, no te lleves nada, porque el obrero es digno de su alimento. Vea, este trabajo, el trabajo de servir al Señor, la gente ama servir al Señor, pero a veces no entendemos la responsabilidad y la tarea y cuál es la misión. A veces creemos que para servir a Dios nos tienen que proveer, Dios lo tiene que proveer, ¿de qué? De que tenga esto, yo necesito tener aquello y lo otro, y cuando yo tenga esto, cuando yo tenga mi casa, cuando yo esté establecido, cuando yo tenga mi propio, entonces yo puedo servir al Señor. Mira, Dios te manda a servir como, sin plata, sin vestido, sin nada, sin calzado, así dice la Biblia. Eso me dice la Biblia. Así que esto es para gente que Dios llama. Esto es para gente que Dios de verdad va a mostrarles su gloria. Pero la obra de Dios no es como la obra del hombre. Nosotros para hacer algo tenemos que estar bien acomodados, súper bien dotados primero. ¿Cuánto es cuando uno va a una empresa? La gente lleva la hoja de vida, lleva el currículo de todo lo que ha hecho, su experiencia laboral, y va a preguntar cuánto es el sueldo. De alguna manera está inquieto por cuánto es lo que le van a pagar. Pero aquí el maestro dijo, bueno, váyase y usted, su currículo es que predique a Jesucristo, que dé testimonio de mí. Yo soy el que te doy la autoridad. Yo soy, cuando vayas conmigo vas a ver cosas extraordinarias y grandes, pero te van a dar lo que alguien te va a proveer. Alguien te va a dar el alimento, te va a sustentar. ¿Cómo así? En cualquier lugar donde entréis, el versículo 11 dice, infórmese de quién en esa ciudad, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, infórmese quién sea en ella digno, y posad allí hasta que salgáis. Oiga, yo estaba mirando esto con atención, dije, ¿cómo así? Vamos a hacer una misión y me voy a ir a una ciudad, me voy a ir a un pueblo y me voy a informar en ese pueblo cuál persona sería de confianza para que me reciba a mí, para que me mantenga ahí, me dé posada y me den alimento ahí.
No, no, no. A mí mándeme a una parte donde yo tenga mi propia casa, mándeme a un hotel, mándeme con platica para que yo no dependa de nadie. ¿Cómo es que voy a ponerle la cara a una persona? Pues así manda Dios. Esa fue la misión del Señor. Váyase y dependa de Dios. Pero ¿cómo así dependa de Dios? ¿Qué es depender de Dios? Búsquese una persona. Búsquese una familia. Por allá búsquese a alguien que te dé hospedaje. Eso fue lo que le mandó el Señor a los discípulos. Y entren allá y quédense ahí hasta el día en que se vayan de esa ciudad. O sea, mientras estén predicando ahí, quédense ahí y al entrar a la casa, salúdenla. Saluden en esa casa, y si esa familia fuere digna de su presencia, porque mire, aquí es al contrario. Supuestamente, la casa es la que, allá donde uno entra, donde las personas que uno entra son las personas que deben ser las más especiales. No, en este caso la gente especial. Los que son realmente importantísimos aquí son los que llegan. Los que llegan, los discípulos iban a ser la gente importante. ¿Por qué? Porque al llegar a esa casa había que estudiarse que hubiera una persona digna, o sea, una persona de confianza, porque se iba a saludar y se iba a traer una bendición sobre esa casa, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá con nosotros. O sea que allá donde iban, los discípulos iban con una bendición. Cuando usted lleva el evangelio, la palabra de Dios, lleva una bendición, no cualquiera, lleva la bendición del cielo, lleva la bendición de Dios, lleva la bendición del dueño del universo, de la tierra, del dueño de todas las cosas. Por eso es que cuando alguien recibe el evangelio, cuando alguien recibe a alguno que le predica la palabra de Dios, no recibe cualquier cosa, recibe al mismo Señor, porque el Señor dijo: el que recibe a uno de ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Bendito sea el Señor. Mira que recibir al Señor es recibir a una persona. Es recibir a un discípulo. Y mira que hacer la misión es ir, es predicar, es llegar a una persona. ¿Con cuántas cosas? No hay que llegar con nada. Hay que ir sencillamente en dependencia absoluta del Señor. Bendito sea su nombre. Pero tal vez nos vamos a encontrar con que alguno no nos quiere recibir. Dice la palabra: y si alguno no recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y sacudid, o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire, la razón de la predicación del evangelio es que el Señor quiere llevarle paz a la gente, es que quiere llevarle salvación, quiere llevarle vida eterna a la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que el hombre hace, eso que el hombre hace que está mal, que se ha corrompido, eso que el hombre hace, que puede ser que no se lo juzguen aquí, un día se lo van a juzgar. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron juzgadas por Dios mismo. Y Dios les envió una destrucción, pero la Biblia vuelve a traerlas a memoria después de miles de años de haber sido destruidas. El mismo Señor las trae a memoria y dice: los que no reciban a estos predicadores, a estos servidores, los que no lo reciban, será más suave, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo así? ¿Sodoma y Gomorra no fueron castigadas ya? ¿Va a haber más castigo para ellos? Sí, será más
más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que los de Sodoma y Gomorra también tendrá que presentarse un día en un juicio ante Dios y a rendirle cuentas por qué lo hicieron. Pero la tarea de predicar el evangelio, de hacer la obra del Señor, lo que Cristo nos encomendó, no solamente es que tienes que salir sin nada. No solamente es que usted tiene que proveerse de recursos tuyos propios para hacerlo. No, no, no. Tienes que hacerlo por la fe. Tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Tienes que hacerlo en el tiempo que Dios te diga, en el tiempo que Dios te mande. Tienes que ir, tienes que estar sujeto a alguien, bendito sea el Señor. Por eso, todo el que se sujeta a la autoridad de Dios, todo el que oye las instrucciones de Dios, le va a ir bien. Le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a dar resultados. Va a dar resultados. Cuando una obra no funciona y no sale, es porque los que están haciendo la misión no están sujetos a la voluntad de Dios y esa obra no prosperará. ¿Por qué? Porque será obra de hombres y no de Dios. Pero cuando la obra es de Dios, entonces va a verse un resultado, aunque esta obra tiene enemigos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra del Señor me muestra aquí que el trabajo de hacer la obra del Señor, que es el más grande, que es el más excelente y el más excelso de todos los trabajos, es el trabajo más peligroso. Es peligroso. Hacer la obra de Dios tiene enemigos, tiene problemas, causa problemas. El Señor dijo, este trabajo que yo les envío a hacer es tan peligroso, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. ¿Ah? Una oveja, un ser indefenso en medio de los lobos que son expertos cazadores. Imagínense, lo van a volver trizas en cualquier segundo. Por eso les digo que deben ser listos. ¿Ah? Deben ser, pues, prudentes o astutos como serpientes. O sea que este trabajo requiere de estrategia, de inteligencia. Requiere, como oíamos anoche en el sermón del hermano Walter, requiere de gente que esté dispuesta a usar la inteligencia, la astucia. ¿Para qué? Porque está en medio de gente que no lo ama. En la predicación del evangelio tiene muchísimos enemigos. Tiene enemigos. La gente rechaza el evangelio. La gente no quiere amar el evangelio. La gente quiere una religión donde se le apruebe todo los deseos del corazón. Todo lo malo que quiere hacer el hombre. A la gente le gusta una religión así. Pero un evangelio donde el hombre corrija al hombre, le reprenda la maldad, el hombre no lo quiere oír. Y por eso entonces se va a levantar con fuerza en contra. Y por eso vendrán persecuciones. Por eso será peligroso en muchos momentos hablar de Cristo, predicarlo a Él, no será lo más grato, pero el Señor nos da siempre la sabiduría, nos da la prudencia. O sea que hay momentos en que hay que ser ¿qué? Prudente. Hay tiempos en que hay que salir y hay tiempos en que hay que detenerse. Hay tiempos en que hay que hablar la palabra y hay tiempos en que hay que callar, pero estar vigilante de la tarea que Dios nos mandó. Sencillos como palomas. Y entonces nos habla de ¿qué? De portarnos, de ser también humildes, de no ser arrogantes. Porque una paloma, ¿qué es? La comparación está clara. Una serpiente, si usted ataca a una serpiente o la serpiente se da cuenta que usted va por ahí, la serpiente se detiene, la serpiente se para, se está quieta. Yo viví en el campo y tuve la experiencia de encontrarme con serpientes y serpientes que atacan y ellas están quietas y y empiezan así a moverse así para ver en qué momento. Pero ella no se lanza, ella usa su astucia. Pero las palomas
Las palomas son seres absolutamente indefensos. Ellos, si los espantan, salen de ahí de donde está el lugar, sencillamente se mueven. Guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán. El evangelio tiene persecución. El evangelio tiene persecución. Quien quiera vivir el evangelio, quien quiera servir a Dios de verdad, sabrá que tiene persecución. Que habrá gente que va a buscar cómo ponerlo en entredicho, que habrá gente que buscará hacerle la guerra por causa de que eres cristiano, de que temes a Dios. Allá a los discípulos les tocó ser llevados ante las autoridades, ante los principales, pero el Señor les dijo, no se preocupen, no se preocupen cuando los prendan, porque les van a preguntar por la causa, qué es lo que están haciendo, por qué ustedes salieron aquí, por qué ustedes una parranda de desocupados, por qué no salen, no van a trabajar, por qué no hacen la obra que deben estar haciendo ocupados. Y entonces el Señor dice, no se preocupen por cómo o qué habéis de hablar, porque el Espíritu Santo, porque en aquella misma hora les será dado lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis. Si ve que no, esta misión no es de un hombre, no es en nombre de los hombres, tiene que ser llamado, tiene que ser autorizado y tiene que haber sido enviado de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso cuando alguien esté predicando hay que preguntarle, ¿y a usted quién lo envió a predicar? ¿Quién lo envió a predicar? ¿A usted dónde se congrega? ¿A usted qué hace? Porque usted tiene que estar autorizado, usted tiene que pertenecer a alguien. No, yo soy un predicador de una iglesia, de una iglesia invisible. Eso no existe, iglesia invisible. Existe una iglesia que es un cuerpo visible. Bendito sea el Señor, de hombres y de mujeres y de personas que se han entregado y que viven sosegadamente una fe y que permanecen dando testimonio del Señor. Y Dios nos respalda, Dios nos da autoridad, Dios nos usa a través de su bendita palabra para hablar, para predicar en su nombre, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu de nuestro Padre el que habla en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿cómo se va a notar? ¿Cómo se va a ver en este caso? El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es la condición de la humanidad, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el Señor. Hoy la gente se hace aborrecer. Yo veo mucha gente que se hace aborrecer. ¿Por qué? Porque está defendiendo esto, porque está defendiendo lo otro, porque anda haciendo campaña para un lado y para el otro. La gente se hace odiar por eso. Pero yo no veo a tanta gente que se haga odiar por el evangelio, porque a veces uno teme. Es mostrar el evangelio, es mostrar la obra del Señor. De eso siente uno vergüenza, siente pena. La gente empieza a sentir pena, pero no le da pena escribir cosas que no le sirven. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no sale la gente a predicar? ¿Por qué? Porque a veces el llamado es bonito para sanar enfermos, claro, para reprender espíritus. Claro que eso es bonito, que digan, mire, usted es el elegido de Dios para esto, sane, predique. Pero cuando te digan, te van a perseguir, te va a tocar predicar, te va a tocar servir a Dios, aún en medio de la situación que tienes, de la pobreza y de la necesidad y de la enfermedad que tienes. Y dice, ahí no me gusta, pero el Señor quiere que le sirvamos así como Dios nos ha llamado. Y que vayamos a donde Dios nos manda que vayamos. Dios dice a lugares, dice, no, allá no vaya. Pero si alguien le dice, no vaya allá, pues no va. El Señor les dijo, no vaya todavía donde los gentiles, no vayan donde los samaritanos, no quiero que vayan allí primero. Bendito sea el Señor, es que Dios tiene criterios claros para la predicación del evangelio. Pero encontramos entonces que por esto seremos aborrecidos y por causa de este evangelio. Si a usted lo aborrecen
Pero si a usted lo felicita todo el mundo, dice, ay, qué bonito, te volviste cristiano, ay, qué bendición, te volviste evangélico, y todo el mundo te está aplaudiendo, preocúpese. Preocúpese si de verdad usted es un cristiano verdadero. Porque al que ha conocido al Señor, él no va a encajar en más de un lugar. No va a encajar, no. Porque es que el que ha conocido a Dios no participa de conversaciones de esas donde se manifiesta el mal. No participa de las obras de las tinieblas. Al contrario, reprende las obras de las tinieblas. Ese es el que ha conocido a Dios. Entonces no va a encajar ahí y va a ser aborrecido y va a ser echado. Pero si sigues perseverando, el que persevere hasta el fin. Aquí no es solamente convertirse, ya me volví discípulo del Señor, ahora ya soy su servidor. No, ahora todavía hay que perseverar. ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando os persigan en esta ciudad, escúchame bien lo que dice la palabra. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Es que estos evangélicos son cobardes. Bueno, el Señor dijo que cuando nos persiguieran en algún lado, tendríamos que huir. Se lo dijo a los discípulos. Hay veces que uno tiene que moverse de algún lado para el otro, no por cobardía, sino porque el Señor le dijo porque es que le dijo, oiga, sea inteligente, use la astucia que tiene, la inteligencia. Si hay un momento donde no te están recibiendo, si te están persiguiendo, pues no te metas ahí. Si sientes que te van a hacer daño, que te van a hacer mal, pues retírate de ahí. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y mire, y léate Hechos de los Apóstoles, léetelo y verá que Pablo lo perseguían ahí. ¿Y qué hacía? Pablo se escapaba para otra ciudad, pero ahí dejaba, hay gente ya que había oído la palabra del Señor. Así que el evangelio es esto. El evangelio del Señor Jesucristo tiene muchas cosas, pero hay que oír las instrucciones completas. El que no oye las instrucciones completas comete desaciertos y no es efectiva la obra del Señor. Ahorita estamos huyendo, sí, ahorita no podemos salir a todas partes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está en el mundo, hay un virus, hay una situación. Y nos mandan a que actuemos con prudencia. Pero algunos dicen, no, es que los evangélicos, a ver, ahí están acorralados, ahí están. No, señores, no estamos acorralados. El evangelio jamás ha estado acorralado. El evangelio es de Dios. El evangelio no es de una organización. El evangelio es de Jesucristo. El evangelio tiene dueño. Bendito sea el Señor. El evangelio es la autoridad de Dios en el mundo para la salvación. Ahorita no estamos saliendo por las casas literal y físicamente, pero allá le estamos llegando a través del teléfono, a través de la red social. Ahí le estamos llegando con la palabra. Si alguno le abre la puerta a esta palabra, a este evangelio, pues este evangelio le va a llevar paz a su casa, a su vida, salvación. Sí, este evangelio le va a traer una esperanza, lo va a hacer perseverar, lo va a convertir en discípulo del Señor, lo va a hacer amar a Dios y va a verse que está inmerso en medio de tinieblas y se va a encontrar que no todo el mundo le va a celebrar que se ha convertido al Señor. No le van a celebrar eso. Porque van a mirarlo como un extraño. ¿A usted qué le pasó? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted de quién se está dejando convencer? Y de pronto se va a sentir apichurrado, así, aplastado. ¿Por qué? Porque todos se volverán en contra suya y le van a decir, váyase de aquí, y usted tendrá que huir, tendrá que estar ahí calladito. Pero no se preocupe, que usted no está derrotado, que usted no está acabado, al contrario. En usted está Dios, el Señor, obrando. Bendito sea el Señor. Está obrando. Y el versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Jesús es el maestro por excelencia. A Jesús lo aplaudieron. A Jesús la gente no quería que se fuera, pero Jesús en otras ocasiones lo empujaban y querían matarlo. Jesús en otras ocasiones le decían, váyase de aquí, no lo queremos tener aquí. A Jesús en otras ocasiones le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. A Jesús le pasaron todas esas cosas, pues el discípulo no es más que su Señor. No es más. O sea que si al maestro le pasó eso, al discípulo también le puede pasar eso.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Si al Señor Jesucristo le dijeron que él era el demonio, porque eso le dijeron al Señor, que él por el Satanás echaba fuera a los demonios. Si eso le dijeron al Señor, dice, ahora cuánto más le quedará para los que se convierten en esos miembros de esa familia del Señor, los de su casa. Nosotros somos los de la casa de Dios. A nosotros nos pueden decir que somos del demonio, que somos engañadores, pues díganos eso. Si nos dicen eso por predicar y vivir el evangelio, pues aleluya, yo celebro, yo glorifico a Dios. Si alguien entra ahí y me insulta, te insulta a ti, hermano, y le dicen, vea, ya te están lavando el cerebro, pues glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si a él le había pasado eso, si lo habían llamado así, también a los de su casa era posible que lo llamaran así. Bendito el Señor. Así que no temáis nada. No tengamos temor de nada, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de revelarse. Bendito sea el Señor. Aquí Dios nos manda, ¿qué? A que no temamos, a que hablemos la palabra. Habrá un momento en que podemos decirlo, dice, lo que oísteis en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que habéis oído, proclamarlo. Lo que oís ahora, proclamarlo desde las azoteas. Habrá un momento en que usted puede predicar la palabra, pero habrá un momento en que usted tiene que callarse, que no puede hablar. Hemos estado en circunstancias, en casos donde tenemos que cerrar la boca y no decir nada, y a veces tenemos que irnos así agachados, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, no temáis. Hay veces en que tendremos que ser expuestos hasta la misma muerte. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí, téngale temor a Dios. Bendito sea el Señor. No valen, y hay una comparación que hace aquí el Señor. No se venden dos pajarillos por una moneda, por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, los pajaritos que en ese momento se vendían y que tenían un valor. Un pajarito allá lo comercializaban y tenía un valor. Dice, pues ustedes valen mucho más que eso. Valen más, aún vuestros cabellos. Todos están contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bendito sea el Señor. ¿A quién? Y ahora termino aquí este mensaje. No alcancé a terminar todo el capítulo. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el Evangelio en su plenitud. El Evangelio en su plenitud, la misión que Dios nos ha encomendado es bien completa, es bien hermosa. Es que te confieses como cristiano, que lo demuestres, que lo vivas. ¿Por qué? Porque confesarlo delante de los hombres no es que te pares a decir yo soy evangélico, no. Que te pares delante de los hombres es cuando te hagan propuestas indecentes, es cuando te digan, te inciten a hacer lo malo. Es cuando te lleven a cosas, es cuando se mofen del evangelio, cuando se burlen, y usted se mantenga firme, en pie, mostrando que tú perteneces a Dios. Ahí está confesando de quién eres, a quién le perteneces. Bendito sea el Señor. Pero el que vive un evangelio así a medias, el que vive un evangelio del cual no quiere pagar ningún precio, entonces ese se parcializa. Allá donde están hablando chistes vulgares, allá donde están viendo cosas que no se deben ver, donde hay conversaciones y todo eso, allá está complaciente con ellos. Pues el que lo niegue, dice la bendita palabra, el que lo niegue al Señor Jesucristo delante de los hombres, él también será negado delante de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús.
Tenemos una misión grande que nos ha encomendado. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios. Hay unas instrucciones de Dios. Hay un precio que hay que pagar para predicar el evangelio. Hay que dejarse moldear por el Señor para cumplir la misión del Señor. Hay un momento en que se debe actuar y hay un momento en que no se debe actuar. Hay que actuar con sencillez, en medio del enemigo, estar ahí como la serpiente que es astuta, pero como la paloma que la espantan, y ella no ofrece, porque la paloma, esa es la humildad, no ofrece resistencia. Coja usted las palomas a ver si usted llega y las ahuyenta así, y una de ellas se le paran ahí para enfrentarlo. No. El Señor dijo, así como es la serpiente, tienes que actuar, pero también no puedes dejar de ser como una paloma, que no ofrece resistencia, sino cuando la espantan se va. Cuando ve el peligro, se va. Bendito sea el Señor, que haya cristianos, servidores de Dios, que quieran de verdad servirle al Señor y ser de verdad hombres y mujeres que impacten con este evangelio. Amigo, si te quieres entregar y convertirte en un discípulo del Señor, llegarás a lo más grande. Tendrás lo más grande. ¿Sabe qué entrará en tu casa? La paz de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios. Traerá la sanidad de Dios. Reprenderá el enemigo, el devorador, todo lo que haya en tu casa. El Señor lo sacará de ahí y ahí habrá una persona, una familia llena del Espíritu Santo. Y si no hay una familia llena del Espíritu Santo, bueno, entonces habrá ahí de pronto en medio de su casa, que es el final de este texto y que concluyo acá. Ahí en medio de esa casa, entonces, ¿qué puede haber? Pues que alguien se le levante, porque el Señor dijo que no vino a traer paz a las casas, sino que vino a traer espada, y entonces se levantará en su misma casa, se convertirá alguien en tu enemigo por causa del evangelio, porque ya no lo complaces, porque ya no te prestas para lo malo, para hacer la maldad. Entonces ese será tu enemigo, pero por causa del evangelio. Pero no importa si seguimos adelante, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vamos a darle gracias al Señor por esta su bendita palabra que hemos oído en esta hora, porque Dios nos ha hablado la obra que Cristo nos encomendó. Vamos a orar. Alguien ha oído la palabra, seguro alguien la ha oído. En algo te habló Dios, en algo me dijo Dios, me lo dijo hoy. Soberano Señor, te doy las gracias por la palabra, te doy las gracias por la obra del evangelio, por la obra preciosa de la cruz de Cristo. Señor de la gloria, viniste para libertarnos y estás libertando a los cautivos. Úsanos, Señor, que demos testimonio, Señor, que seamos, oh Dios, los que recibimos las instrucciones de Dios para hacer la obra que tú nos has encomendado. Dios de la gloria, que seamos hombres y mujeres prudentes, inteligentes, Señor, que este evangelio no nos avergoncemos, que al contrario levantemos la frente en alto, siempre mostrando que somos un pueblo diferente, que en nosotros vive el Dios de la gloria, el Padre eterno, el Señor Jesucristo. Oh Dios, permítele al amigo, a la persona que oyó la palabra de Dios en esta tarde, recibirla con alegría, recibirla y convertirse en un discípulo, que en esta tarde alguien se convierta en seguidor del Señor, que reciba el llamado para ser salvo. Si alguien Dios le ha hecho el llamado para servirle, entonces que acepte el llamado y también acepte las instrucciones y acepte lo que conlleva, el precio que conlleva servir en este glorioso evangelio, en este ministerio de la predicación del evangelio de Jesús. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, te alabo, mi Padre celestial. Gracias porque nos has alcanzado con salvación y vida. Promesas nos has dado.